Hola a todos mis alumnos, bienvenidos de nuevo a un video más del profe Ascari. En esta ocasión pues vamos a ver el tema de descomposición de números en factores primos. En la clase anterior pues vimos lo que fueron primeramente la definición de números primos, y en la criba o en la tabla los ubicamos, los números primos del 1 al 100. Sabemos que pues existen una cantidad infinita de números primos, pero esta vez encontramos nada más los únicos primos entre el 1 y el número 100. ¿Sí? Entonces, después de encontrar los números primos del 1 al 100, pasamos a lo que fue criterios de divisibilidad. Dedujimos primeramente lo que fue la divisibilidad, el criterio de divisibilidad entre 2, o sea, cuando un número puede ser dividido entre 2, cuando entre 3, cuando entre 5, cuando entre 7. Entonces, de acuerdo a estos criterios, es como vamos nosotros a ver la descomposición de números en factores primos. Antes que nada, pues, primeramente, enviarles mis correos, mis redes sociales, perdón, mi página de Facebook, ahí la pueden encontrar, mi página de Instagram y mi cuenta de Twitter. En, en Facebook estoy como Ascari Chávez Patila, que es mi nombre completo. En Instagram estoy como Ascarito y en Twitter estoy como prof-ascari. Ahí en esas tres redes sociales me pueden encontrar y pueden hacerme sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Vamos a ver cómo se puede o cómo se descompone o se factoriza un número en factores primos. Aquí dice que para descomponer un número en factores primos se debe dividir entre los números considerados como tales, o sea, como primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, etcétera, ¿no? Todo esto hasta llegar al 1. O sea, ir factorizando, sería descomponiendo el número hasta hacerlo 1. Entonces, y esto es mediante los números primos. Vamos a, sin más preámbulos, vamos a pasar a los ejemplos, ya a los ejercicios. Tengo los siguientes números, vamos a hacer como unos 4 ejemplos. Vamos a ir de 2 en 2, vamos a ir mostrando los de 2 en 2. Primeramente aquí vamos a descomponer el 252 y el 1275 en factores primos. Recordemos que primeramente vamos a tratar de dividir el número entre 2. Cuando ya no se pueda dividir entre 2, lo vamos a hacer entre 3, si es que se puede. Y si se puede, pues vamos a ir utilizando el divisor 3, para luego pasar, cuando ya no se puede dividir entre 3, dividirlo entre 5, o entre 7, o entre 11, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 1. Entonces aquí tenemos el 252. Recordemos que los criterios para dividir entre 2, pues es que la unidad, o en este caso, como quieran llamarlo, el último dígito, que en este caso en el número 252, pues la unidad es el 2. El criterio dice que para que un número pueda ser divisible entre 2, tiene que terminar en un número par, o sea 2, 4, 6 u 8, o terminar en 0. En este caso, el 252 es un número que puede ser dividido entre 2. Recordemos que el criterio para dividir entre 3 es primeramente sumar los dígitos de ese número. Por ejemplo, en este caso, en el 252, sumar 2 más 5 más 2. Y si el resultado me da un número múltiplo de 3, entonces ese número puede ser divisible entre 3. En este caso, el 252 es un número que puede ser divisible entre 3. O sea que podemos empezar dividiendo entre 3, pero lo más óptimo es tratar primeramente de dividir entre 2. Entonces aquí, primeramente, vamos a dividir el 252, lo vamos a dividir entre 2, o sea, vamos a sacar mitad.
Entonces la mitad de 252 sería 126, ¿sí? Entonces aquí ya dividimos el 252, lo dividimos entre 2 y obtuvimos 126. El criterio de la división me dice que todavía puedo dividir el número 126, o sea, puedo seguir utilizando mitad, porque el 126, el número que me resultó, pues termina en 6, termina en un número par. Por lo tanto, podemos seguir dividiendo entre 2. Así que la mitad de 126, pues sería 63. Entonces aquí ya me queda un número impar. Ya no pudiera yo dividirlo entre 2. Ya que no puedo dividir entre 2, pasamos al siguiente número primo, que en este caso es el 3. Entonces buscamos el criterio para ver si podemos dividir el 63 entre 3. Recordemos que si yo divido, si sumo 6 más 3, me da 9. Y el 9 es un número múltiplo de 3, por lo que el 63 se puede dividir entre 3. Tercera, y al dividir 63 entre 3, eso me va a dar 21. Entonces el 63 al dividirlo entre 3 se hace 21. Y vamos a ver si podemos seguir dividiendo entre 3. Recordemos que el criterio otra vez, sumamos los dígitos, 2 más 1 me da 3. Y por lo tanto, pues el 3 es un múltiplo del mismo. O sea que podemos dividir al 21 entre 3. Dividimos 21 entre 3 y eso me va a dar 7. Entonces aquí ya no podemos dividir entre 3, por lo que pasamos al siguiente número primo, que el siguiente número primo pues es 5, o sea, tratar de sacar quinta. Obviamente no se puede dividir el 7 entre 5, por lo que pasamos al siguiente número primo, que es el 7. Entonces el 7 puede ser dividido entre 7, y séptima de 7, pues eso me da 1. Entonces yo ya al obtener el 1, ya yo puedo definir, ya puedo decir que el número 252 ha sido factorizado o descompuesto totalmente en números primos. De modo que el 252 está factorizado como el producto de 2 por 2 por 3 por 3 por 7. Entonces aquí lo que vamos a hacer primeramente es agrupar. Por ejemplo, aquí agrupamos el 2 por 2. Recordemos que si yo multiplico un número por sí mismo, recordemos que podemos decir que lo estamos elevando al cuadrado. De la misma manera, si yo multiplico 3 por 3, también podemos decir que estamos elevando 3 al cuadrado y recordemos que estamos multiplicando, entonces aquí sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y el 7, pues como está solo aquí, entonces no tiene con quién agruparse, entonces lo multiplicamos por 7. De manera que el 252 descompuesto en factores primos es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. Y de esa manera el 252 está descompuesto en factores primos. ¿Sí? Ahora pasamos al 1275. Vamos a descomponer el 1275 en factores primos. Primeramente, pues vamos a buscar el criterio de divisibilidad entre 2 y podemos observar que el 1275 es un número que no se puede dividir entre 2. Entonces aquí lo que sigue, si no se puede dividir entre 2, buscamos la manera, si se puede, de dividirlo entre 3. Entonces aquí pues sería sumar los 4 dígitos, o sea, sumar 1 más 2 más 7 más 5. Y si ese número, ese resultado me da un múltiplo de 3, entonces podemos dividir el 1275 entre 3.
Entonces sumamos 1 más 2 más 7 más 5. 1 más 2 me da 3. 3 más 7 me da 10. Y 10 más 5 me da 15. Por lo tanto, el 1275 es un número que podemos dividir entre 3. Recordemos que el tema anterior trató sobre la descomposición de números primos y usted está teniendo problemas para entender este tema, estos ejercicios. Les recomiendo que vayan al video anterior y chequen los criterios de divisibilidad de números primos. Entonces, por lo tanto, vamos a continuar. Ya que usted, si no entendió, vaya a ver ese video y regrese otra vez a este video. Entonces aquí el 1275 podemos dividirlo entre 3. Sería entonces, tercera de 1275 me va a dar 425. Entonces aquí lo que sigue es ver la oportunidad de seguir dividiendo entre 3. Para esto, pues volvemos a aplicar otra vez el criterio de divisibilidad entre 3. Sumamos 4 más 2 más 5. Aquí 4 más 2 me da 6. Y 6 más 5 me da 11. Y el 11 no es un número múltiplo de 3. Por lo tanto, el 425 es un número que no podemos dividir entre 3. Entonces, vamos al siguiente criterio. Vamos al siguiente número primo, que es quinta. Y el criterio para dividir entre 5, pues es que todo número se puede dividir entre 5 siempre y cuando la unidad sea 0 o sea 5, como es el caso de este número. El 425 termina en 5, por lo tanto es un número que podemos dividir entre 5. Entonces sacamos quinta de 425 y la quinta de 425 me va a dar 85. Entonces vamos a continuar sacando quinta porque el 85 termina en 5. Quinta de 85 me da 17. ¿Sí? Entonces aquí, al sacarle o al obtener la quinta de 85 me da 17. Y recordemos que el 17 es un número primo. Por lo tanto, aquí lo que procede pues es sacar la 17ª parte de 17. 17 entre 17. Entonces me va a dar 1. Y en este momento ya hemos descompuesto el 1275 en números primos. Y esto me va a dar como resultado que el 1275 equivale a multiplicar 3 por 5 por 5 por 17. Lo que hacemos aquí es que vamos a agrupar estos dos 5. Recordemos que 5 por 5 me da 25, perdón, 5 por 5 me da 25, pero al agruparlo me quedaría 5 al cuadrado. Entonces 1275 es igual a 3 por 5 al cuadrado por 17. Y allí hemos descompuesto el 1275 en factores primos. Aquí son estos dos ejercicios. Vamos a pasar a los siguientes dos, que son el 1420 y el 123. Vamos primeramente con el 4620. Por ejemplo, aquí el 4620, los criterios de divisibilidad, pues me dicen que puedo dividirlo entre 2 porque termina en 0. Incluso puedo dividirlo entre 3 porque la suma de sus tres dígitos, 4 más 6 más 2 más 0, me da 12. Y 12 es un múltiplo de 3, por lo que también pudiera dividirlo entre 3. Y también pudiera dividirlo entre 5, porque termina en 0. Pero recordemos que aquí el seguimiento que le damos es primeramente tratar de dividir entre 2 y después tratar de dividir entre 3. Por lo tanto, primeramente empezamos sacando mitad. Mitad de 4620
pues sería 2310. De ahí sacamos mitad. Como el número que obtuve termina en 0, todavía podemos seguirle sacando mitad. Mitad de 2310 me da 1155. Y en este momento me da un número que no puedo dividir entre 2. Por lo tanto, pasamos al siguiente número primo, que es el 3. Vamos a ver si podemos dividir el 1155 entre 3. Recordemos que si sumamos sus dígitos, me da 1 más 1, me da 2, más 5 me da 7, más 5 me da 12. Y como el 12 es un número múltiplo de 3, podemos decir que el 1155 es un número divisible entre 3. Entonces aquí sacamos tercera de 1155 y eso me va a dar 385. Buscamos la oportunidad de seguir dividiendo entre 5. Sumamos 3 más 8 más 5. 3 más 8 me da 11. Más 5 me da 16. Por lo que el 385 no puede ser un número que se pueda dividir entre 3. Por lo que a continuación pasaremos al siguiente número primo, que en este caso es el 5. Y según el criterio de divisibilidad entre 5, el 385 se puede dividir entre 5. Por lo tanto, sería quinta de 385 será 77. Entonces aquí me queda 77, por lo que pasamos al siguiente número primo, que en este caso es séptima, o sea, dividir entre 7. El 77 es un número que se puede dividir entre 7. Si yo divido o le saco séptima a 77, su resultado me va a dar 11. Ya no puedo seguir dividiendo entre 7. Pasamos al siguiente número primo, que es el 11. Entonces aquí 11 de 11, pues me va a dar 1. Y al obtener 1 ya puedo decir que he descompuesto o factorizado el 4620, que esto me va a dar igual a el producto o la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 5 por 7 y por 11. De manera que aquí lo que vamos a hacer es que este 2 por 2 lo vamos a agrupar como 2 al cuadrado. Y luego por 3, por 5, por 7 y por 11. Entonces de esa manera hemos descompuesto o factorizado el 4620 en números primos. Y ya pues el último caso, que es el 123, lo vamos a dividir también o lo vamos a factorizar en números primos. El 123, primeramente tratamos de sacarle mitad. No podemos sacarle mitad porque el 123 no termina en un número par. Por lo tanto, lo que sigue aquí es buscar la opción de dividir entre 3. Si yo aplico el criterio de divisibilidad entre 3, va a ser pertinente, o sea, vamos a poder dividir el 123 entre 3. ¿Por qué? Pues porque si yo sumo sus dígitos, 1 más 2 más 3 me da 6, el 6 es un múltiplo de 3 y podemos dividir el 123 entre 3. Por lo tanto, tercera de 123 me da 41. ¿Y qué pasa con el número que obtuve? Pues resulta que el 41 es un número primo que solamente podemos descomponer pues sacando 41. Entonces 41 de 41, eso me da 1. Y esta es la única forma en que yo puedo descomponer al 123 en factores primos. Por lo tanto, el 123 lo puedo descomponer únicamente como como el producto o la multiplicación de 3 por 41. Por último, damos por terminada la clase en este tema, que fue
descomposición de números en factores primos. Vamos a tratar de darle seguimiento a los temas. Pues si ya vimos números primos y criterios de divisibilidad, ahorita en este video pues acabamos de ver descomposición de factores, descomposición de números en factores primos. Pues entonces el siguiente video será de mínimo, vamos a tomar el tema o los temas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Por lo pronto en este video sería todo. Volvemos a poner aquí mis redes sociales para que por ahí puedan contactarme, algún comentario, alguna pregunta, ¿sí? Alguna queja, alguna recomendación. Estamos abiertos a todo. Bienvenido a todo lo que produzca, lo que construya una crítica constructiva. Adelante. Estas son mis redes sociales y nos estaremos viendo en el próximo tema que será mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Nos vemos. Échenle ganas.